Bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Cómo puedo prevenir y sospechar la alergia a la proteína de leche de vaca en mi hijo? Todos sabemos la palabra tolerancia y en este momento de guerras, de polaridad, podemos decir que tolerancia es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre las personas. Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y a entenderlos. Sin embargo, muchas veces una de las principales preguntas que me hacen los papás es, doctor, ¿y cuándo mi hijo va a tolerar la leche? Y vamos a tratar de contestar esta pregunta. Muy bien. La segunda pregunta que no, me hacen mucho los papás es, doctor, aquí está Marta y Carlos, tienen su hija de 5 años y están felices porque están esperando a su hermanito. Y la mamá me pregunta, doctor Vera, y pues acuérdese que esta nena tuvo asma, rinitis, dermatitis atópica, tuvo alergia a la proteína de leche de vaca que usted la trató. ¿Puedo hacer algo para que mi segundo hijo evitarle todo esto? Bueno, es una pregunta difícil. La ciencia no ha dado una respuesta exacta, pero les voy a mostrar lo que la investigación está encontrando. Entonces, los objetivos de mi presentación son dar unos conceptos básicos. ¿Cuál es el impacto de la alergia a la proteína de leche de vaca en los niños? ¿Cuál es la epidemiología? Y si podemos prevenir la alergia alimentaria o no, cómo hacer el diagnóstico y cuáles son las bases de tratamiento en conceptos básicos. Lo primero que tenemos que saber es que alergia es diferente a intolerancia. Alergia alimentaria nos referimos a una reacción de tipo inmunológico. Pero miren, tiene que ser a una proteína del alimento. Uno no hace una reacción alérgica a una grasa, a un carbohidrato, uno hace una alergia alimentaria a una proteína. Mientras que intolerancia es una reacción adversa a un alimento no relacionado a mecanismo inmunológico. La más frecuente es intolerancia a la lactosa, que es un azúcar. Es un tipo de carbohidrato que es totalmente diferente. O sea, si yo, digamos, con los años, los adultos nos volvemos intolerantes a la leche, nos produce gases, distensión abdominal, etcétera. Eso es intolerancia. Entonces, lo que vamos a hablar es de alergia, o sea, una reacción adversa de tipo inmunológico hacia las proteínas. Muy bien. Por lo tanto, aquí podemos ver la leche de vaca y solamente les quiero recordar que la leche de vaca tiene una parte que es la proteína, que realmente son 44 proteínas, hay 4 que son más alergénicas. El azúcar de la leche de vaca, que es la lactosa, la mayoría de los bebés menores de 2 años nunca tienen problema con la lactosa, excepto una diarrea crónica o persistente, pero es el azúcar y la grasa, digamos, si yo tengo el colesterol alto, pues lo que tengo que usar es leche, pero semidescremada o descremada, digamos, para, para mi colesterol. Por lo tanto, lo que quiero mostrarles es que cuando hablamos de alergia es a esa parte específica de proteína, que la más conocida es una de las proteínas, de las 44 proteínas que son la caseína, beta-lactolubina, alfa-lactoalbúmina, pero la caseína es la más conocida. Muy bien. Y por otro lado, simplemente les quiero recordar que las proteínas están compuestas por unos ladrillitos que se llaman aminoácidos. Entonces la proteína está formada por muchos aminoácidos. Si yo parto esta proteína, hay péptidos, o sea, son pedacitos de la proteína. Y si yo solamente veo cada ladrillito de la proteína, esto es lo que se llama aminoácidos. Muy bien. ¿Cuál es el problema de la alergia a la proteína de leche de vaca? Y solamente les voy a mostrar algunos conceptos grandes de los estudios médicos que hay. Uno es simplemente este estudio que compara niños con solamente dermatitis atópica contra niños que no tienen dermatitis atópica. Dermatitis atópica, estoy hablando asociada a alergia a la proteína de leche de vaca. Y se puede ver en este estudio que los niños con alergia a la proteína de leche de vaca con dermatitis atópica crecen menos que los niños en peso y en talla que los niños que no tienen alergia a la proteína de leche de vaca.
Y este estudio también entre niños de 2 a 17 años se ha encontrado que comparando los niños que no tienen alergia a la proteína de leche de vaca versus los alérgicos a la proteína de leche de vaca, los niños con alergia a la proteína de leche de vaca crecen menos en peso, talla e índice de masa corporal que los niños que no tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Esto simplemente es para mostrarle que parece ser, y los estudios han mostrado, que las dos manifestaciones de la alergia más importantes a la proteína de leche de vaca suceden al nacimiento. Especialmente hoy en día se sabe que la dermatitis atópica es muy frecuente, o sea que es diferente nacer por un parto vaginal, digamos, y que uno se come las bacterias de la mamá, y por otro lado una cesárea con guantes, aséptico, etc. Y por otro lado, la segunda alergia es la alergia a la proteína de leche de vaca, porque directa o indirectamente por fórmula o por la leche que toma la mamá recibimos leche de vaca indirectamente. Pero el gran problema que hay es que se ha visto que hay una asociación entre alergias alimentarias y lo que se ha llamado la marcha atópica, es decir, tener asma, rinitis, dermatitis atópica. Y no se sabe si realmente evitando la alergia en los primeros meses de vida, evitando alergia a la proteína, nos pueda proteger para disminuir el riesgo de otro tipo de alergias. ¿Por qué? Porque pues, la alergia produce anemia, déficit de hierro, de lo que se llama micronutrientes, el niño puede tener retardo en el neurodesarrollo o malnutrición. La alergia alimentaria más o menos se calcula que sucede 1 de cada 10 niños y 1 de cada 20 adultos. Los 8 alergenos más importantes son la leche, huevo, trigo, soya, pescado, mariscos, frutos secos y maní. Y se calcula que la alergia a la proteína de leche de vaca es aproximadamente el 2%. Tenemos pocos estudios en Colombia. Hay una, por ejemplo, en la costa, en Cartagena, donde se ve que la alergia alimentaria puede ser alrededor del 15%, pero se calcula que dos estudios que hay de alergia a la proteína de leche de vaca en niños, se ve que, como en la literatura, es aproximadamente el 2%. Pero miren, si ven más abajo, si vemos, hay una cantidad de otras alergias, dermatitis atópica en Barranquilla hasta 30%, Bogotá 14%, Cali 11%, rinitis casi hasta el 20% y asma hasta el 20%. Y no sabemos si todo esto lo podemos evitar desde que nuestro niño nace. Uno de los factores, y según las últimas guías que salieron el año pasado, se vio que los factores de riesgo más importante para hacer alergia a la proteína de leche vaca es tener el antecedente de alergia en los padres o en los hermanos, o sea, familia de primer grado, padres o hermanos. ¿Qué quiere decir alergias? Asma, rinitis, dermatitis. Es un factor bien poderoso. Y el segundo, especialmente, tener dermatitis atópica. Entre más grave sea la dermatitis atópica o eczema, es un factor muy grande de riesgo en los padres, en los hermanos y en los mismos pacientes para hacer alergia alergia alimentaria en general. Muy bien. ¿Cuál es el problema? O sea, la mamá toma leche, debe tomar leche, debe tener una dieta absolutamente normal, debe tener una dieta balanceada. ¿Y qué pasa en el vientre de esta mamá? El sistema inmunológico, hay una cosa que se llama microquemidismo, que simplemente quiere decir que se encuentran los genes de la mamá con los genes del feto. Y miren acá, como que el intestino del feto aprende a tolerar las pequeñas cantidades o las partículas o micropartes de la leche, las proteínas de leche de vaca que toma la mamá. Es decir, que es muy normal que las mamás deban tomar leche. Un vaso de leche tiene aproximadamente 350 miligramos de calcio, un pedazo de queso bueno de 400, y se calcula que una madre debe estar tomando entre 1.200 y 1.000 miligramos de calcio. Acuérdense que el calcio generalmente de
de donde viene nuestra dieta es la leche. Bueno, muy bien. Por lo tanto, lo más importante si queremos evitar problemas en nuestros futuros hijos es que la mamá tenga una buena dieta, evite la obesidad, evite el estrés, que coma más lo que sería una dieta mediterránea, mucho pescado, frutas, verduras, etcétera, aceite de oliva, y evite exposición al tabaco, al cigarrillo, a la contaminación y evite infecciones durante el embarazo de cualquier tipo. Por lo tanto, lo que les quiero contar y lo que han mostrado los estudios médicos es que evitar alergenos durante el embarazo y la lactancia no tiene efectos en la alergia alimentaria. Más aún, hay 2 estudios donde muestran que las mamás que evitaron tomar leche, porque bueno, mi mamá mi primer bebé fue alérgico, voy a evitar la leche, se vuelven más alérgicos. Porque lo que les digo, el inútero, el sistema inmunológico de la madre tiene que enseñarle al sistema inmune del bebé que tiene que aprender y que dentro de poco va a tener que tolerar la leche. Muy bien. Pero miren lo que pasa en nuestro país. Desafortunadamente, estas son las estadísticas del último estado nutricional de gestantes en el 2010 en nuestro país y se ve que el 50% de las mamás tienen un peso normal, pero el 45% tienen sobrepeso, obesidad y el 5% están malnutridas. Es decir, que tenemos que trabajar mucho en la nutrición materna. Por lo tanto, la recomendación es que si usted va a tener un segundo bebé, usted debe conservar un peso adecuado. Estas son las tablas del Ministerio de Salud, que debe ser controlada por su ginecólogo y mantener un peso adecuado. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Hay estudios de vitamina D muy interesantes de que evitan especialmente dermatitis atópica y los pro y los probióticos, aunque ninguna de las entidades científicas tiene evidencia y ha soportado que se deba basar. Hay unos estudios, o sea, el futuro va a ser hacia probablemente probióticos, especialmente durante los 3 meses de embarazo y durante el momento de la lactancia, donde los pre y los probióticos pueden evitar alergias, especialmente dermatitis atópica. Muy bien. Nosotros hicimos un estudio acá de madres que llegaron, casi 100 mamás que llegaron a nuestro hospital y suponíamos que tenían buenos niveles de vitamina D y nos dimos cuenta que casi el 60% de las mamás tenían deficiencia de vitamina D, que es una de las vitaminas que se asocia a disminución de alergia. Y los neonatos obviamente tenían más o menos de una forma similar, eran deficientes en vitamina D. Y como ven acá, prácticamente los probióticos en este estudio muestran que podría de una manera débil, es lo que decimos que los estudios no son muy contundentes, de que podría ser que los probióticos podrían disminuir el riesgo de dermatitis atópica. Muy bien. Por lo tanto, lo que se ha visto es que, por otro lado, que es diferente el bebé, como se ve a la izquierda, que está feliz, nace por parto vaginal y es alimentado con leche materna, y se ha hecho un seguimiento de la flora intestinal hasta el año de edad, y miren que tiene una flora muy especial. Más aún, la gente adulta que quiere vivir con buena calidad muchos años, se quiere que tenga una flora intestinal del bebé que nace por parto vaginal y es alimentado con leche materna exclusiva por lo menos los 4 primeros 6 meses. Mientras que la flora del niño que nace por parto vaginal y es alimentado con fórmula es totalmente diferente al año de edad y es diferente al niño que nace por cesárea. Y desafortunadamente casi el 50% de nuestros niños aquí, por lo menos en Bogotá, están naciendo por cesárea. O sea que probablemente vamos a tener un boom de alergia alimentaria. O sea, ¿por qué? Porque uno debe nacer por la vagina, comerse las bacterias que tiene la mamá en la vagina y eso le da una flora especial que lo va a proteger contra alergia y otras enfermedades. El nacer de manera aséptica en un quirófano, con asepsia total, con guantes, por una cesárea, le cambia la microbiota para toda la vida.
Pero solamente les quiero referir un estudio que acabó de salir hace unos 2 años y que es muy importante para los médicos, donde se hizo lo que se llama un experimento. Se dio a mamás que recibieran leche materna exclusiva y a otras mamás que recibieran fórmula combinada con leche materna en la primera semana de vida, mientras las otras solamente recibían leche materna. Si estas mamás necesitaban fórmula, les daban una fórmula de aminoácidos. Y estos niños los siguieron durante 2 años y vieron que los niños que, eh, que no recibieron fórmula a base de leche vaca o fórmulas infantiles como las conocemos en nuestro medio, tenían menos alergia, menos niveles de inmunoglobulina E contra la leche de vaca de una manera significativa, tenían menos reacciones alérgicas severas, anafilaxis y alergia a la proteína de leche de vaca. Muy bien, pero ¿qué está pasando? Este estudio lo vamos a publicar este año en la nueva revista de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Y lo que vimos es un estudio hecho en nuestra institución de más de 150 mamás, que es una encuesta, y lo que vimos es que el 96% de nuestros bebés aquí en la Fundación Santa Fe hacen el piel a piel y les empiezan a dar seno inmediatamente. Estoy hablando de bebés normales, mayores de 2.500 gramos, mayor de 8/10, o sea, es el puntaje de buen estado. Pero cuando vimos acá como cuántos recibieron fórmula, desafortunadamente casi la mitad, yo creo que la mayoría sin haber necesidad, recibieron fórmula en nuestra institución. Obviamente esto ha cambiado. Nosotros estamos tratando con las nutricionistas, con las asesoras de lactancia materna, que esto cambie. Y cuando les preguntaron quién fue el que pasó la fórmula, en 60% la enfermera, 30% el médico, pero mira, hay mucha presión también de las familias. Por lo tanto, debemos apoyar la lactancia materna, evitar suplementar con fórmula de leche de vaca en la primera semana de vida. O sea, lo que nos demostró ese estudio es que por lo menos, o sea, lo mínimo es que en los primeros 8 días o los primeros 7 días, un niño sano no debe recibir en lo posible, por ninguna circunstancia, una fórmula. Posteriormente puede ser, no habría aparentemente problema. En esa primera semana, si es necesario suplementación, podría ser con fórmulas hidrolizadas de aminoácidos o de donante. Pero después de la semana, pues hay muchos niños, las mamás trabajan y a veces necesitan fórmula. Sin embargo, nosotros somos defensores de la lactancia materna por todos sus beneficios. Lactancia materna por al menos 3 meses protege, por ejemplo, contra asma, y eso está muy clara en los primeros 2 años. Duración más larga, por ejemplo, lactancias de 4 a 6 o la Organización Mundial de la Salud hacia los 2 años, dice más protección contra asma, y eso hay estudios muy valiosos y conclusivos. Y la lactancia exclusiva por lo al menos 4 meses disminuye claramente la incidencia de dermatitis atópica, pero también se sabe que no disminuye el riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca. Cuando en un niño con alergia, porque ustedes seguramente sus hijos son alérgicos, debe empezarse la alimentación complementaria, y hay una ventana de tolerancia que ven acá, que es cuando el sistema inmune está apto para recibir alimentación nueva, y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda, sobre todo en niños que están recibiendo leche materna a los 6 meses, están de acuerdo todas las sociedades científicas que puede estar bien en empezar la alimentación complementaria entre los 4 a 6 meses. Por lo tanto, yo personalmente, José Fernando Vera, empiezo a los 5 meses, pero está bien empezar. A algunos niños les empiezo a los 4 meses, y eso debería ser para niños alérgicos y no alérgicos. ¿Qué se debe introducir entre los 4 a 6 meses? Todo, la mayoría de alimentos. El huevo bien cocinado, entero, no crudo, porque al estar bien cocinado cambia la proteína y se vuelven menos alergénicos.
No introducir tempranamente el huevo crudo o pasteurizado por potencial anafilaxia, o sea, antes de los 4 meses no. Y como les dije, pues el huevo debe ser bien cocinado. Nunca separar la clara de la yema, eso no tiene ninguna razón de ser. Y en niños con sospecha de anafilaxia o alergia, en eso sí necesitamos el concurso del gastroenterólogo, del inmunólogo, del alergista. Muy bien. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico, si un niño nos llega al consultorio, tenemos que saber los factores de riesgo, si la mamá tiene asma, rinitis o dermatitis atópica, si el niño está recibiendo leche materna exclusiva, si la mamá es fumadora o le fumaron, si le dieron fórmula cuando nació la primera semana de vida, si el niño fue prematuro, si nació por parto vaginal o cesárea, o, por ejemplo, en un niño prematuro recibió antibióticos. Solamente les muestro 2 estudios. Este estudio lo publicamos en el 2013 y vimos de 40 niños que acá tenían alergia importante a la proteína de leche de vaca. El 87% habían recibido fórmula en la primera semana de vida, desafortunadamente. 70% tenía alergia en en 2 familiares. La mayoría habían nacido por parto por cesárea y la mamá o el padre era fumador. Volvimos a hacer este estudio en el 2018 y lo mismo, seguían el mayor factor de riesgo era la fórmula antes de la primera semana de vida, parto por cesárea 75% y atopía en 30%. Claro, si un niño me llega por vómito a los 4 meses y no mejora con todos los medicamentos, pero nació en una de nuestras clínicas, la mamá tiene dermatitis atópica, el papá tiene asma y nació por cesárea y le dieron fórmula en la primera semana de vida, pues, y es sobre todo en sexo masculino, pues hay que pensar que tenga una alergia a las proteínas de leche de vaca. Los síntomas son variados, pueden tener sangrado en la deposición, pueden tener diarrea con sangre o sin sangre, los niños dejan de crecer, algunos tienen cólico, irritabilidad o vomitan y es imposible controlarlos hasta que suspendan los lácteos. O algunos tienen síntomas respiratorios como rinitis, broncoespasmo o inclusive dermatológicos como eczema y dermatitis atópica. La otra pregunta que nos hacen, bueno, doctor, yo sé que lo mejor es la leche materna. Claro, si tiene alergia a alguien y la mamá que está con lactancia exclusiva, lo que le hago es le quito solamente la leche. Yo no sé, pero a las pobres mamás les quitan el trigo, la cebada, el gluten, la soya, el pescado, todo. Realmente, si acaso yo les quito los derivados de la proteína de leche de vaca, la mayoría. Si acaso, por lo menos inicialmente la soya, de pronto los embutidos, pero es porque tienen leche, o el chocolate porque tiene leche, pero en general la mayoría, el 95% de las pacientes, con eso es suficiente. Pero tengo mamás desnutridas, además no las suplementan con calcio. Llegó hace poco una mamá que tuvo una fractura de una vértebra porque no la habían suplementado con calcio. Entonces, se puede suplementar con calcio, si la alergia no es muy severa, con calcio cualquier producto en Colombia, si es una alergia severa con un calcio hipoalergénico. Pero la pregunta es, pero si no puedo seguir lactando y mi hijo tiene alergia, ¿qué fórmula usa, doctor? Por favor. Entonces, pues solamente para contarles, las únicas fórmulas que sirven son lo que se llaman extensamente hidrolizadas, estas que son péptidos, como les mostré en la primera diapositiva, o aminoácidos que tienen los ladrillitos de la proteína. Desafortunadamente esto es muy costoso, pero los planes obligatorios de salud de nuestro país generalmente cubren esto. Lo que deben saber es que las fórmulas Comfort o HA o hipoalergénicas no sirven para tratar la alergia. Muy bien. El diagnóstico es fácil, la mayoría de pacientes no necesitan laboratorios, no necesitamos hacer 100 laboratorios. Seguramente más adelante mis colegas alergólogos, mis colegas van a mostrar cuándo sí, pero la mayoría de veces si yo está recibiendo leche materna y le quito los lácteos a la mamá, el niño mejora y la suplemento con calcio a esa mamá. Pero si desafortunadamente ese niño no está recibiendo leche materna, le doy una fórmula extensamente hidrolizada
por 4 a 8 semanas, lo controlo y si mejoró, pues perfecto, digo, no, pues era eso. Pero sin embargo, estimados papás, les cuento que la mayoría de sociedades científicas recomiendan que 2 meses después hay que volver a hacer o lo que se llama un reto desafío, o sea, volver a que la mamá, por ejemplo, si está recibiendo leche materna, vuelva a tomar leche en pequeñas cantidades para ver si se reproduce los síntomas porque consultaba, o si está recibiendo una fórmula extensamente hidrolizada, pues se le da pequeñas cantidades de una fórmula de leche de vaca hasta lograr. La sorpresa, nosotros cada vez vemos niños que realmente no son alérgicos. Lo que deben saber es que si su médico les dice que hay que retarlo otra vez con la fórmula anterior, el niño debe tener un peso aceptable, una talla aceptable y no tiene que tener anemia. La mayoría de estudios complementarios no son necesarios. ¿Hasta cuándo? La mayoría de nuestros pacientes alérgicos, el 85%, entre el año y el año y medio superan la alergia a la proteína de leche de vaca. Simplemente para ver, y porque seguramente verán la publicidad, pero hay nuevas fórmulas extensamente hidrolizadas o de aminoácidos con prebióticos o probióticos. Los probióticos son bacterias o hongos que se les coloca a las fórmulas, por ejemplo, sobre todo los niños que no nacieron por parto vaginal, que no tuvieron y que no están recibiendo leche materna, porque ahí van es el mejor modelo de prebióticos y probióticos, la misma mamá con el parto vaginal y la lactancia, y tienen lo que se llama el box lunch, la lonchera de los probióticos, que son los probióticos, que son unos azúcares especiales para que estas bacterias benéficas crezcan más. Bueno, ya existen algunas fórmulas en el mercado que también pueden mejorar en algún aspecto. Simplemente para ya casi terminar, es importante que ya entre los 4 a 6 meses el niño, la alimentación complementaria sea variada, y si un niño tiene alergia a la proteína de leche de vaca, entre los 4 a 5 a 6 meses ya debe estar recibiendo huevo, pescado, etcétera. También se ha visto que los panes, o sea, lo que se han llamado los horneados, por ejemplo, este estudio se hizo con muffin, digamos, con leche, digamos, al ser horneado cambia la proteína y es menos alergénico. Entonces se recomienda en niños que no tienen alergia severa empezar a retar con esto. Solamente les recuerdo que quitarle un nutriente, por ejemplo, leche, o si le quito soya, o si le quito, no sé, huevo, es terrible para un niño y se ha encontrado que en etapas de crecimiento rápido pueden tener consecuencias nutricionales y psicológicas serias, especialmente en pacientes pediátricos que cuentan con demandas metabólicas altas. Aquí está un estudio donde muestran que los niños restringidos con solamente proteína de leche de vaca hacen más anemia, déficit de zinc y vitamina D. Y para terminar ya, pues que está totalmente prohibido lo que se llaman los batidos o de fórmula, digamos, que simplemente es como coger una zanahoria, licuarla y decir, bueno, esto le voy a dar a mi bebé. Esto, pues, digamos, no puede sustituir a las fórmulas especializadas, sobre todo en el primer año de vida. De todas maneras, les quiero contar que lo más importante es que esto se maneje de una manera multidisciplinaria. Afortunadamente, nosotros tenemos un grupo bueno de alergólogos, nuestros compañeros y colegas que compartimos, muchas veces discutimos con ellos el día a día, unas supernutricionistas también que están en nuestro grupo de soporte nutricional. Esta es nuestra jefe, nuestro químico, nuestros residentes que nos ayudan a tomar, aquí está la doctora Carías, a tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, en conclusiones, la prevención es fundamental. No hacer dietas durante el embarazo, no quitar la leche, por favor, no quitar el maní, no quitar la soya, les quita todo, comer bien sano. Lactancia exclusiva al menos hasta los 4 meses, evitar suplementar con fórmula de leche vaca o fórmulas infantiles, sobre todo la primera semana de vida. Tenemos que ser más estrictos. Ya hay en Estados Unidos sitios donde la mamá firma de que no le pueden dar a su hijo fórmula cuando entra al hospital, y pues creo que nos toca hacer, digamos, eso tienen que ser políticas ya institucionales. El estado nutricional puede comprometerse sin un diagnóstico y tratamiento
oportuno. Hay muchos cuadros clínicos, no existen pruebas diagnósticas. Parece ser que simplemente los antecedentes más una buena historia clínica es suficiente. La lactancia materna con dieta de exclusión de leche de vaca con suplementación de calcio para la madre es la primera opción, y la terapia dietaria activa con una fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos con o sin simbióticos parece ser que es la mejor opción en niños que no tienen la fortuna de recibir leche materna. Y como siempre, siempre tenemos que, los colegas tenemos que trabajar en equipo, y este es nuestro grupo que ofrece el mejor servicio para tomar las mejores decisiones en sus bebés. Bendiciones y gracias.